Hola, ¿qué tal con todas las personas que nos están viendo, tanto en el Zoom como las personas que están conectándose con nosotros por el Facebook Live? Mi nombre es Flavio Carrera y yo soy el coordinador de proyectos del Decanato de Estudiantes y les vamos a presentar esta tercera temporada de Perspectivas. Hoy vamos a tener un tema relacionado a la salud mental y para nosotros es un gusto tenerle a Pablo Barrera para hablar de la salud mental que le hemos tildado post-COVID, pero no sabemos si podemos llamarlo todavía post-COVID, pero es importante ver esta salud mental en esta etapa de transición. Recordarles que Perspectivas es una iniciativa que está promovida por el Decanato de Estudiantes y el gobierno estudiantil de la USFQ. Y el día de hoy me va a acompañar Dani Armijos a la moderación. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Flavio, muchas gracias chicos igual por conectarse. Bienvenido Pablo, gracias por aceptar la invitación. Como dijo Flavio, yo soy Daniela Armijo, soy la vicepresidenta del gobierno estudiantil y estamos muy contentos de seguir este espacio de perspectivas en este segundo semestre que tenemos como GOBE. Así que bueno, este espacio es, como dijo Flavs, es un bienestar dragón desde varias voces que forman parte de este proyecto y el objetivo principal para nosotros es promover un espacio de conocimiento, de discusión y preguntas dedicado a dragones buscando una maximizar su experiencia en la universidad y en general en su vida universitaria. Le recordamos igual que este espacio está siendo grabado y, como saben, transmitido en algunas plataformas, por lo que cualquier acto o cualquier comportamiento contra el Código de Honor será sancionado dado el proceso establecido. Finalmente, es importante agregar que al final de la sesión vamos a solicitarles que nos compartan sus preguntas, sus opiniones, entonces siéntanse libres de hacerlo y pueden compartir dudas o preguntas que tengan con nuestro invitado del día de hoy aquí en el chat o levantando las manos. Dani. Así es, Flavs. Y bueno, ahora les voy a presentar a nuestro invitado. Pablo Barrera, perdón, estudió psicología clínica en la Universidad San Francisco de Quito. Además, completó su maestría en salud mental global otorgado por la Universidad de Glasgow. Es el coordinador de la Oficina de Necesidad Educativa Especiales de la USFQ, encargada de garantizar la inclusión de estudiantes con discapacidades y otras condiciones que pueden afectar su proceso académico. Adicionalmente, tiene experiencia en creación y ejecución de políticas públicas para personas con discapacidad. Sus otros intereses son epidemiología del maltrato infantil, neuropsicología y psicología clínica. Buenísimo, Dani, y más bien agradecerte, Pablo, por aceptar la invitación y siempre es chévere poder conversar contigo en este espacio. Te damos la bienvenida. Muchas gracias Dani, muchas gracias Flavio. Siempre es un poco, me da vergüenza escuchar la biografía, pero bueno, gracias por invitarme. Voy a compartir mi pantalla y bueno, como no sé si la pueden ver, ¿está todo bien? Se está ¿Se me cargando. trabó? Aló, Ajá, o sea, aló, se está aló. Está cargando. cargándose. Ya, se trabó mi pantalla, qué raro. Ahí está, ahí me pueden ver bien, ¿verdad? Sí, ahí sí. Perfecto. Bueno, qué gusto chicos, qué chévere estar aquí en este espacio. Yo les voy a hablar ahora un poco sobre la salud mental post-COVID y bueno, como Flavio decía, no sé si es que es post-COVID todavía. Eso creo que está en veremos. Pero bueno, la idea de ahora es un poco conversar en cuáles son los retos que nos enfrentamos ahora en nuestra salud mental, un poco entendiendo que la normalidad que estamos viviendo es diferente a lo que estábamos hace unos 5 o 6 meses y es diferente hacia lo que estamos viviendo en febrero del 2020. Entonces, ¿de qué vamos a hablar ahora? Un poco de la carga mental de las enfermedades mentales, de la carga global, del impacto del COVID en la salud mental, cómo esto ha afectado los determinantes sociales. Ya vamos a hablar un poco sobre violencia de género, evitación, ansiedad, y si de verdad estamos en un post-COVID y podemos decir eso. Y finalmente, algunas estrategias para lidiar con estos temas de salud mental ahora en mi nueva vida. Entonces, bueno, vamos a empezar con la carga de salud mental, porque a mí me parece importante hablar de esto, porque es un poco, o para reflexionar un poco que los problemas de salud mental son muy comunes y no estamos solos cuando tenemos algún trastorno, ¿ok? Entonces,
una de cada 3 personas desarrollará en algún momento de su vida algún problema de salud mental. Eso es un montón de gente. De los 10 trastornos que causan mayor morbilidad, ¿qué es la morbilidad? Es una afectación a la vida cotidiana, ¿no es cierto? 3 son de salud mental. Los unos son los trastornos de ansiedad, la depresión y el abuso de sustancias. Entonces, de los 10 más importantes, 3 son de salud mental. Hoy en día hay más o menos unas 792 millones de personas que tienen un problema de salud mental. Entonces, si tú tienes un problema de salud mental, realmente no estás solo. Adicionalmente a esto, más o menos 1 millón de personas mueren de suicidio al año y esto se espera o se estima que va a subir debido a la pandemia. Entonces, realmente es un problema que está muy presente, que está alrededor de nosotros. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque de esta manera estamos reduciendo el estigma. Ya vamos a hablar un poco más del estigma, pero al entender que es un problema tan global, ok, entonces no es raro si yo lo siento, no es raro si es que alguien en mi familia lo siente, no es raro si un amigo lo siente, ok. Bueno, entonces, ¿cómo estamos en gastos? ¿Cómo es la salud mental? ¿Será que les llega a todos? ¿Será que no les llega a todos? Como decíamos, hay mucho estigma. Entonces, bueno, un poco para dar en cifras estadísticas, más o menos el gobierno se gasta $2 de salud mental por persona. Nada más, nada menos. Creemos que eso es muy poco. ¿Y qué logra esto? Que la salud mental sea o el recibir una atención por algún tema de salud mental sea un beneficio, no cualquiera puede recibir. Y eso es una pena. Por ejemplo, por cada 100,000 personas en el Ecuador, solo existe un psiquiatra. ¿Ok? Entonces, eso es un problema que todos debemos considerar. Entonces, debemos decir, bueno, esto es algo muy común, porque es que no está yendo tan bien. Y ahora vamos a hablar un poco del estigma. Hablamos mucho del estigma, pero realmente es difícil entenderlo y el estigma es mucho más que una percepción que nosotros tenemos. Hay un profesor famoso en la Universidad de Salud Pública de Londres que él dice que el estigma funciona de 3 maneras. La primera es institucional. Entonces hay un estigma institucional hacia las personas que tienen algún problema de salud mental. Por ejemplo, le es más difícil conseguir trabajo, le es más difícil acceder a educación o acceder a atención. Entonces, ese es el primer ámbito que afecta. El segundo es el institucional, a un nivel un poco más chiquito. Entonces, cómo afecta en el trabajo, en la universidad, etc. Y el último es cómo nos afecta a nosotros. Porque si nosotros tenemos estigma de la salud mental y además sufrimos de algún trastorno de salud mental, obviamente vamos a tener una idea negativa de nosotros mismos. Entonces, es muy importante tener cuenta en eso. Bueno, ahora vamos a hablar un poco ya más del tema del COVID y cómo el COVID afectó a la salud mental. Hay una cosa que se llaman los determinantes sociales de la salud y básicamente hace referencia a cómo lo que nos rodea nos puede afectar a nuestra salud mental. Es un concepto de salud pública bastante viejo, bastante conocido. Pues si nos podemos pensar en el COVID, realmente hubo muchos cambios. El primero, que hubo menos empleo, hubo menos apoyo social, la educación se redujo, ¿no es cierto? Hubo educación virtual, que no necesariamente es lo mejor para todo el mundo. Mucha gente perdió su trabajo, mucha incertidumbre. Y esto obviamente va a tener un impacto en nuestra salud mental, porque no podemos diferenciar eso que está pasando afuera con cómo vemos nosotros el mundo. Entonces, en ese sentido, es hasta normal y es hasta adaptativo que en este periodo nosotros nos hemos puesto más irritables, más ansiosos, más angustiados, porque todos estos cambios macro van a tener un impacto en nosotros. Esto se ha visto también en cosas muy particulares. Por ejemplo, la violencia de género ha subido exponencialmente. Se estima que del 21 al 35% hay más casos de violencia doméstica y violencia de género hoy en día. ¿Qué es la violencia de género? Es esta violencia que sucede únicamente por el motivo de que una persona es de un género en particular. Obviamente esto afecta mucho más a las mujeres. Y como ustedes sabrán, el vivir violencia de género o el experimentar que tal vez alguien cercano viva violencia de género va a tener un impacto muy fuerte en nuestra salud mental. Entonces, estas son las cosas que nos hemos visto en la pandemia, que hemos visto que cada vez se vuelven más comunes. Son problemas del siglo XX en ese sentido, ¿ok? ¿Qué otras cosas se ha podido ver en la literatura? Es la evitación. Nosotros, tal vez por primera vez en la historia, podíamos encerrarnos en nuestras casas. Y claro, al estar encerrado en nuestras casas, ya no lidiábamos tanto con la ansiedad
cotidiana que existe en el día a día. Pero una vez que esto se acaba, y más o menos lo que estamos viviendo ahora es, wow, estoy saliendo y me da mucha ansiedad hablar con personas. Tengo miedo de contagiarme, entonces prefiero no tocar nada. Me han salido fobias que antes no tenía. Okay. Todo esto es normal y todo esto hemos visto nosotros como psicólogos en los estudiantes y en todas las personas que hemos conversado. Un alto pico de ansiedad. Como ustedes saben, la ansiedad es una respuesta normal, es una respuesta que básicamente tiene el objetivo de pelear o correr en una situación de riesgo. Ese es el propósito, es funcional. Ahora, lo que hemos visto en el COVID es como que las personas estuvieron tan encerradas y no tuvieron que lidiar con esa ansiedad por tanto tiempo, se enfrentan otra vez al tener que hablar con las personas, al coger transporte público, al sentarse en una clase, al tener que hablar en una clase, y esa ansiedad sube a 1000. ¿Ok? Y eso es algo que tal vez antes no experimentaba. También hemos podido ver que las personas se vuelven un poco más pasivas, entonces ya no se sienten tan seguras de hacer las cosas que hacían antes. Y la pasividad es una característica de una baja o de una no tan buena salud mental. Y el ser muy pasivo, el no hacer muchas cosas, va a tener una repercusión en nuestra salud mental. Entonces, esto hemos podido ver ahora, sobre todo al estar volviendo a la presencialidad. Y no me refiero únicamente en clases, pero ahora tenemos que hacer otra vez los trámites, las diligencias de todos los días en presencial, y realmente hemos visto estos picos, estas cosas que antes no estaban tan presentes. Y bueno, realmente estamos en una situación post-COVID, no lo sé. Y yo creo que esa incertidumbre es una de las principales causas por las cuales todo el mundo está un poco ansioso. ¿Okay? ¿Cómo está la salud mental en el 2021? Pues mucho duelo. Yo estoy seguro que a muchas personas de aquí, incluyéndome, hemos vivido una pérdida cercana debido a la pandemia. Y tal vez no una persona que falleció por la pandemia, pero sí por la pandemia no pudimos vivir el duelo de una manera más normal. También hemos podido ver mucha culpa. Entonces, ¿será que salgo con mis amigos? ¿Será que no salgo? ¿Será que me pongo la mascarilla, pero ellos se sacan? Mucho cuestionamiento. No sabemos muy bien cómo actuar en esta nueva normalidad. Mucha incertidumbre también. ¿Cuándo será que esto se acaba? ¿Será que siempre vamos a vivir así? Pues bueno, si siempre vamos a vivir así, pues tal vez ya no uso la mascarilla. ¿Okay? Y como les hablaba también de esta pasividad. Algo que hemos podido ver mucho es mucho insomnio. A la final el insomnio en el fondo es ansiedad, es angustia, es tensión. Y creo que ha habido un trastorno que se ha vuelto muy común ahora, que es el estrés postraumático o el PTSD en inglés. El PTSD se estudió mucho en soldados que venían de la guerra y bueno, venían un poco con algunos síntomas. Por ejemplo, estaban muy hipervigilantes, siempre estaban ansiosos, reaccionaban violentamente, a veces eran muy agresivos, pero no solo te puede dar estrés postraumático por estar en una guerra, también te puede dar por otros motivos. Por ejemplo, por ser víctima de violencia doméstica, por ser víctima de abuso infantil o por ser víctima del COVID o de alguna situación en relación. Entonces, por ejemplo, una estadística que encontré que me pareció bastante escalofriante es que 1 de cada 3 personas que han tenido problemas de respirar por el COVID, o sea, ya realmente un problema que necesita una hospitalización, han desarrollado estrés postraumático, ¿ok? Y no necesariamente tiene que ser la persona que tuvo el contagio, también puede ser sus familiares o alguien que vivió muy de cerca eso. Entonces, nosotros hemos visto que este trastorno realmente está en un pico. Interesantemente, no se está hablando mucho de esto. ¿Qué es lo bueno? Que el estrés postraumático sí se puede tratar y sí tiene una cura. Pero para esto es muy importante acudir a un profesional de la salud. ¿Okay? Y bueno, entonces ya entendemos un poco qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, por qué es que todos estamos tan tensionados. De cierta manera es hasta una reacción normal. Pero ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos con esta información? A mí hay un concepto que me gusta mucho y se llama autocompasión. La autocompasión es diferente a la autoestima porque la autoestima es una manera de juzgarte. Entonces, cuando uno está bien, es fácil juzgarte bien. Cuando uno no está tan bien, pues lo lógico es que uno se va a juzgar mal.
mientras que la autocompasión es una manera de relacionarse con uno mismo, ¿ok? Y algo que creo que es muy importante de la autocompasión y que lo podemos poner en práctica hoy en día es el tema de la humanidad. ¿A qué me refiero con humanidad? A entender que no somos los únicos que está sufriendo esto. No somos los únicos que se sienten raros al volver al campus y a sentirse un poco hasta torpes al hablar con las personas. No somos los únicos. Como humanos tenemos, o todos tenemos nuestras vidas imperfectas y eso es normal. Eso es lo que sucede con todo el mundo. Entonces, ser consciente de esto. ¿A qué me refiero también con esto? A que no estamos solos. Y como vimos al comienzo, las estadísticas realmente, los problemas de salud mental son tan comunes y están alrededor de nosotros, entonces no somos los únicos que estamos sufriendo. Y un poco las estadísticas que yo les mostraba al comienzo es personas diagnosticadas, personas que realmente cumplen un diagnóstico, pero no todo el mundo cumple un diagnóstico. Entonces seguramente es todavía más grande la cantidad de personas que tiene o que está atravesando por estas situaciones. Tampoco es el primer cambio que hemos vivido muchísimos cambios y si nos podemos pensar en nuestra vida, vivimos el cambio tal vez del colegio a la universidad, que es un reto para muchos, o el cambio de vivir con nuestros papás a vivir solos, etcétera, etcétera. Entonces el cambio ya no es nuevo en nosotros. Tal vez este cambio tan particular sí es diferente a otros que hemos vivido, pero en ese sentido nosotros sí tenemos la capacidad de adaptarse. Un poco si pensamos en Darwin, pues el éxito de las especies es que se adapten al cambio. Y eso tenemos que practicar nosotros y recordar que sí lo podemos hacer. El duelo. Entonces todos hemos estado, creo que vinculados al duelo de alguna u otra manera en este año. Ha sido algo que ha estado alrededor, ¿no es cierto? Y en algunos momentos parecía que realmente tantas personas estaban yendo y era un sentimiento muy difícil. Pues no todos los duelos son por personas, puede haber duelos por una relación, puede haber unos duelos por un trabajo, etcétera, etcétera. El proceso del duelo suele ser parecido. No sé si saben de las etapas del duelo. Bueno, algunos teóricos dicen que hay 5 etapas. Yo creo que no hay unas etapas tan marcadas, pero sí hay fases. Entonces nosotros debemos ser conscientes de que hay esas fases. Que es normal que algún día estemos enojados y al siguiente día estemos tristes y al siguiente día, digamos, esto no pasó. Eso es parte del proceso normal del duelo. Se estima que más o menos un duelo de una persona puede durar hasta 1 año, ¿ok? Y no ser patológico, sino ser totalmente normal. Entonces tengamos paciencia, entendamos que esto es algo que es un proceso y que no va a cambiar de un día al otro. ¿Qué he podido ver yo en las consultas? Que normalmente las personas que tienen un duelo tienen como una culpa de seguir adelante, porque dicen, no debería seguir adelante porque si sigo adelante me estoy como olvidando de esta persona. Y eso no está bien. Pues si pensamos un poco más, es una idea un poco irracional, porque el seguir adelante no es olvidarte de la persona. Seguramente esa persona quisiera que tú sigas adelante. Entonces, tener en cuenta eso. También honrar a la persona o a la cosa que se perdió. Esto puede ser con una ceremonia, puede ser con algún objeto, con cualquier cosa. Eso te va a ayudar a lidiar en este proceso. Pero creo que lo más importante y donde me quiero enfocar más es que es un proceso que normalmente duele. Y lo correcto y lo adecuado es que duele. ¿Ok? Pero también es un proceso que tiene un fin. La ansiedad. Entonces, como hemos visto, la ansiedad es una reacción a lo incierto. Es una reacción incluso fisiológica que nuestro cerebro se prende y dice algo va a salir mal aquí. No sé qué va a salir mal, pero algo va a salir mal, entonces tengo que estar atento, atento. Y esa atención nos pone que no podemos estar tranquilo, que no podemos dormir, que no estamos enfocándonos en el aquí y en el ahora. Pues estudios han demostrado que a pesar de que hay personas que viven situaciones muy difíciles, igual pueden desarrollar estrategias que les ayuden a lidiar con la ansiedad. E incluso cualquier persona puede desarrollar estas estrategias. Entonces es un alivio realmente. Sí, tal vez hay personas que son un poco más ansiosas por temas genéticos. Ok, pero igual puedes hacer algo, igual puedes desarrollar estas estrategias.
¿Cuáles se han visto que son 3 estrategias que funcionan muy bien? Y esto se ha visto en estudios y lo podemos poner en práctica ahora que estamos volviendo a esta vida pseudo normal, porque creo que normal no es. Primero es tener el control, ¿ok? Entender que uno tiene el control sobre todo de su vida y de sus reacciones. Del resto ya no. Cuando nos estamos empezando a preguntar y estamos empezando a pensar en, ¿y si es que mañana hay otra pandemia? ¿Y si es que mañana cae un meteorito? ¿Y si es que me contagio de COVID? Pues ese, y si es que no nos va a ayudar en mucho y simplemente va a mantener esa ansiedad. Independiente de cuándo te preocupes o cuánto te dejes de preocupar, eso no va a cambiar lo que sea que va a pasar. Entonces yo puedo pensar todos los días, ojalá que mañana no caiga un meteorito y pum, cae un meteorito, ¿no es cierto? Porque es algo que no tenemos control. Pero lo que sí tenemos control es la manera en que nosotros reaccionamos y cómo entendemos qué es lo que tenemos, un poder. Entonces, por ejemplo, decir, a mí me gusta hacer estas actividades y en estas actividades me siento más en control. Pues perfecto, hazlo. Cultiva eso. ¿Ok? La otra es perdonarse. Perdonarse por cualquier cosa que te puede estar dando ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es recordarte una y otra vez ese error que hiciste en 4º grado, que dijiste algo que no debías decir y estás ahí martillándote y martillándote. Pues eso no te va a servir de nada. La culpa es, en la mayoría de casos, inútil. Entonces podemos quitarnos de eso. No debía haberme sacado la mascarilla. Bueno, tal vez no deberías, pero perdónate porque ya lo hiciste y no lo vuelvas a hacer. ¿Ok? Entonces, otro factor súper importante. Y finalmente, tener un propósito. Tener un propósito y saber que esta nueva normalidad eventualmente se terminará o eventualmente nos adaptaremos tanto que ya no sea nueva, que simplemente sea una normalidad más. Tener un propósito en lo que estudiamos, en las acciones que hacemos, eso va a hacer que sea mucho más fácil vivir situaciones difíciles. ¿Ok? Entonces, bueno, otra técnica que se usa mucho en terapia se llama esto de récord de pensamiento. Entonces, les voy a contar brevemente de qué manera funciona. Normalmente la ansiedad y la tristeza también llegan estos pensamientos que son muy irracionales, son pensamientos automáticos y nunca nos damos un tiempo de pensarles bien. Entonces, por ejemplo, ahí en la esquina izquierda inferior dice, estoy seguro, tengo una presentación y estoy seguro que me va a ir pésimo. Y todo el mundo se va a reír de mí. ¿Qué emoción te va a sacar esto? Vas a estar ansioso, vas a estar asustado, vas a estar preocupado. ¿Cuál va a ser el resultado? Que tal vez hagas demasiado la presentación, o sea, te esfuerces o más horas de las que necesitabas, etc. ¿Qué puedo hacer ahí? Ok, voy a ver esto, de qué evidencias tengo de que sea verdad, qué evidencias tengo de que sea mentira. ¿Qué tan probable es que me vaya pésimo? Tal vez me puede ir mal, pero no me va a ir pésimo. Eso ya estoy siendo muy catastrofizador. Entonces vamos a buscar un punto medio. ¿Y qué puede ser un punto medio? Voy a practicar y por lo tanto me va a ir mejor. Entonces, ¿cuál va a ser ahí la emoción? Voy a estar más confiado, voy a estar más tranquilo y el resultado va a ser que eventualmente des una mejor presentación. Lo mismo puedes hacer ahora en esta nueva normalidad, ¿no es cierto? Puedes identificar el pensamiento automático. Si salgo, seguro les voy a contagiar a mis papás. Puede ser un pensamiento automático. ¿Cuál puede ser un pensamiento tal vez un poco más racional? Si salgo y me cuido y estoy en lugares ventilados, lo más probable es que no contagie a mis papás. ¿Ok? Entonces, siempre cuestionarnos, siempre indagar, siempre reflexionar sobre lo que estamos pensando suele funcionar muy bien. Y bueno, aquí una frase de Viktor Frankl que me pareció muy importante, sobre todo en este tema del propósito, y es que la vida sí espera cosas de ti. Entonces es importante que encuentres esas cosas. Para los que no saben, Viktor Frankl, él estuvo en un campo de concentración. Él era judío y estuvo en un campo de concentración. Y su investigación encontró que las personas que estaban en este lugar, que tenían un objetivo o un propósito, después de salir de este lugar, tenían un chance mucho más grande de sobrevivir.
Y bueno, el COVID está súper difícil, pero estoy seguro que vivir en un campo de concentración era más difícil, ¿no es cierto? Eh, entonces, tener esto en mente, que esto se va a terminar. ¿Cuáles son mis propósitos después de que esto se termine? Y bueno, un poco hablando de este tema ya más de los flashbacks y del estrés postraumático. Algo muy importante, no mentirte. ¿Ok? Normalmente cuando uno se miente, con la mente no suele funcionar. Pero Pablo, yo pensé que no tenía ansiedad. Seguramente no sabías que tenía ansiedad, pero esa ansiedad sí te afectaba de algunas maneras. ¿Ok? Entonces, ser honesto con nosotros mismos, aceptar que uno puede tener algunos síntomas de estos que hemos conversado hoy, normalmente lo que va a hacer es aliviarte. ¿Ok? Técnicas de grounding. Entonces, qué es el grounding? Es un poco el recordarte que estás en el aquí y ahora. ¿Cuáles son algunas técnicas que funcionan? Voy a ver 5 cosas amarillas. Entonces estás viendo las 5 cosas amarillas. De esa manera estás mucho más en el presente. Voy a oler cosas. Voy a saborear cosas. Voy a sentir cosas. ¿Ok? Esto puede ser incluso, no sé, tal vez maquillarse. Maquillarse estoy enfocado más en el presente porque estoy pensando en el ahora. O sentir el césped con mis manos o con mis pies. Estas técnicas son muy importantes cuando tengas estos flashbacks o cuando tengas esta ansiedad. Entonces, qué sé yo, vas al campus, tienes tu día presencial y sientes un pico de ansiedad terrible. Ok, voy a hacer este grounding technique. Me voy a ir a la laguna y voy a estar viendo los peces un rato. Eso me va a tranquilizar. A la final, la ansiedad es una ola y la ola siempre tiene que bajar. Nadie puede vivir en una ansiedad 100% todos los días. Eso no es posible. Entonces, recuérdate y asegúrate de que eso va a bajar. Y estas técnicas te pueden servir. Y bueno, lo último es buscar ayuda profesional. Y en ese sentido, siempre va a haber alguien que esté dispuesto a ayudarte. Si es que sientes que estos flashbacks son muy fuertes, si es que recuerdas mucho tal vez algo que pasó con algún familiar debido al COVID, o si es que te está dando mucha ansiedad realmente el campus y no aguantas, estás muy tenso, no estás durmiendo bien, tienes miedo de que vayas a contagiar a las personas, tienes miedo de esto de que esto nunca se termine, pues en ese caso vale buscar ayuda. Y buscar ayuda es siempre una opción y siempre está bien. No es signo de debilidad. ¿Ok? Más bien es signo de que estás siendo valiente, estás aceptando que tienes un problema y estás haciendo algo activo eh, para que este problema se acabe. Versus no hacer nada, estar en esta pasividad que ya hemos conversado puede ser tóxica y sufrir más tiempo del que tienes que realmente sufrir. Entonces creo que eso es muy importante para cerrar. Y bueno, en ese sentido les cuento un poco cuáles son los servicios que tiene la U. La U tiene algunos servicios y tiene servicios que son cada vez más especializados. Entonces, tal vez al comienzo es el decanato de estudiantes, los servicios de bienestar, entonces puedes buscar algún club, tal vez alguna actividad que te relaje, que te quite la mente de las preocupaciones de esta nueva normalidad o las preocupaciones de la universidad. También hay la Oficina de Necesidades Educativas Especiales y la Oficina de Consejería. ¿Qué estamos haciendo en la Oficina de Necesidades ahora por el COVID? Estamos un poco apoyando a los chicos que han tenido COVID o que alguien en su familia ha tenido COVID. Entonces, y es una pena, pero hemos visto muchas personas que han perdido un familiar muy cercano, o que en la mitad de clases tienen que estar buscando el tanque de oxígeno. Creo que ahora esta ya no es una realidad que sucede tanto, pero el anterior semestre sin duda lo vimos mucho. Entonces, si es que eso te está pasando, búscanos, nosotros te vamos a ayudar, vamos a justificar con los profes, vamos a hablar con los profesores, vamos a gestionar un incompleto si es necesario. Pero la idea es que sientas que no estás solo, que siempre hay alguien que te va a apoyar, ¿ok? También hay la oficina de consejería psicológica, que es un servicio de primera línea de salud mental, entonces cualquier inconveniente que tengas también puedes acudir. Aprovechen, al final son gratuitos y eso como vimos al principio es una suerte, ¿no es cierto? La salud mental o la atención de salud mental no está para todos, así que si es que podemos recibirla, pues creo que puede ser algo bueno. Y finalmente está la clínica de salud mental. Esto es ya un servicio más especializado. Entonces, si realmente es un diagnóstico un poco más fuerte lo que tú tienes o necesitas más apoyo, pues ese puede ser un buen lugar también que puedes acudir.
Así que en conclusión, creo que lo más importante de esta charla es recordar que no están solos si sufren algo de esto. Uno. Dos, de cierta manera es hasta normal, porque estamos viviendo unos momentos que tal vez no se han vivido en muchos años y nunca nadie nos enseñó. Pero nosotros ya hemos sobrevivido muchos cambios y nosotros también podemos sobrevivir a este. De hecho, yo creo que el cambio de pasar de presencial a virtual fue más difícil del que estamos viviendo ahora. ¿Ok? Entonces recuérdate eso. Y finalmente, ten la certeza de que siempre hay alguien dispuesto a ayudarte, siempre hay alguien dispuesto a escucharte. Eh, Tienes aquí unos servicios, pero puede haber otros, ¿no es cierto? Hay gente que prefiere ir a caminar, hay gente que prefiere otras maneras de encontrar la salud mental, tal vez más espirituales. Todas están bien, ¿ok? Y de todas uno se puede nutrir. Así que creo que eso es lo más importante. Bueno, eso era todo lo que tenía preparado hoy. Creo que tenemos unos 10 minutos más. No sé si podemos tal vez pasar a preguntas o algún comentario. ¿No? Muchísimas gracias, Pablo, por esta. Creo que nos has ayudado a entender un poco de estos cambios que han sido constantes y como tú dices, creo que esa es la etapa de la vida y hay varias etapas y una de estas nos ha tocado vivir a nosotros que ha sido enfrentar una pandemia en la mitad del trabajo, en la mitad de la educación y creo que son retos que ayudan en términos de crecimiento personal y de términos de crecimiento académico. Pero tú, ¿qué recomendarías a un estudiante que todavía está un poco dudoso de esta transformación en el sentido de que se ve afectado en el desempeño académico? ¿Qué acciones puede él tomar si siente que esta ansiedad de salir de casa, de estar como un día en casa, otro día en virtual, le está generando un cambio? ¿Qué acciones puede él hacer o qué nos recomiendas para estos estudiantes que Ya, están en este escenario? ok, creo que es una muy buena pregunta y bueno, ya no soy estudiante, pero imagino que es raro ser estudiante un día presencial, un día virtual, un día presencial. Debe ser como difícil de acostumbrarse, ¿no es cierto? Pues lo primero sería no mentirse y un poco sentarse y decir, a ver, ¿qué de estas dos maneras de estudio, cuál es la que más me favorece a mí? ¿Y qué puedo hacer yo directamente bajo mi control? ¿Qué cosas yo puedo hacer yo? No qué cosas puedo hacer en el sentido de que la gente reaccione diferente, porque ahí no tenemos control. Puedo hacer yo para reducir esta ansiedad. Entonces, por ejemplo, justamente hoy tuve una sesión y había un estudiante que me contaba que evitaba mucho. Entonces, encontraba cosas para evitar y para no tener que hacer los deberes. Pues esta evitación funciona al comienzo, pero eventualmente se vuelve más grande que el problema que queremos evitar, porque tienes 10 deberes que hacer y no has hecho ninguno. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante decir, ok, ¿cuál es mi responsabilidad y qué puedo hacer yo? Eso, créanme, va a reducir drásticamente la ansiedad. El evitar va a decir, vas a tener ahí la ansiedad molestándote. En cambio, el hacer algo activo, le va a quitar. Entonces, muy importante recordar eso. Y si todavía sientes que esta ambivalencia de ir a la U, de ir a la casa, de no me acostumbro tanto en la casa y tampoco en la U, pues acude a uno de los servicios que te hemos dado. Nosotros con mucho gusto te vamos a escuchar y te vamos a recordar que estos cambios ya lo has vivido antes y seguramente sí vas a poder con esta nueva normalidad. Perfecto. Dani. Sí, Pablo. Bueno, otra pregunta que nos llegó es igual de la ansiedad. Preguntan, ¿cómo tú te puedes dar cuenta que tienes ansiedad? O sea, ¿cómo se puede representar para tú decir, ok, necesito hablarlo para desarrollar qué tengo? Súper buena pregunta, excelente pregunta, porque a veces uno habla de ansiedad y dice, bueno, ¿y cómo esto se siente? Como les decía, es muy fisiológica, entonces va a haber unos síntomas corporales, ¿no es cierto? Vamos a tener el corazón nos late rápido, vamos a estar sudando las manos, vamos a tener muchos pensamientos de ¿y si pasa esto, y si pasa este otro, y si... Entonces, si estás sintiendo eso, lo más probable es que sea ansiedad. La ansiedad es muy útil. La ansiedad nos hace mandar los deberes, la ansiedad nos hace ser organizado, la ansiedad nos hace ir a tiempo a las reuniones, nos hace ponernos ropa a la hora de tener una reunión en Zoom, ¿no es cierto? La ansiedad funciona muy bien.
Pero si esta ansiedad ya se está saliendo de las manos y estás sintiendo de esta tensión, esta incomodidad en situaciones que realmente no amerita que te sientas así. Por ejemplo, voy a hacer una pregunta en clase, algo súper normal, y estoy temblando, estoy sudando, el corazón a mil. Ok, entonces ahí tal vez es momento de conversar. Y el primer paso, incluso antes de conversar, es decir, bueno, tal vez estoy teniendo ansiedad y eso no me define, eso no es quién soy yo, es simplemente una cosa que estoy experimentando ahora, que es normal, que mucha gente la tiene. Eso también creo que es muy importante. Buenísimo. Y tengo una pregunta relacionada al tema de los cambios. ¿Cómo tú puedes estar preparado para un... Es decir, no podemos estar preparados para cambios constantes, pero ¿cuál puede ser como unos 3, 4 pasos cuando hay un cambio? Es decir, ¿cuáles son elementos que podrían ayudar para que la adaptabilidad nuestra al cambio sea mucho más fácil? Sabemos que estamos en mucha incertidumbre y vamos a estar por un buen tiempo, pero ¿cuál puede ser como unas recomendaciones o tú qué dirías que debería ser una persona para estar lista para el Ya, cambio? ya. Claro, es una pregunta capciosa, porque ¿cómo puedo estar listo para lo que no estoy listo? Y la pregunta y la respuesta es no puedes, ¿no es cierto? El cambio siempre va a ser algo nuevo y siempre va a ser algo a lo cual no estás acostumbrado. Entonces, tal vez el primer paso es decir, ok, no, esto es algo que no he vivido antes, esto es algo nuevo, pero lo más probable es que sí pueda lidiarlo. Y ahí puedes un poco hacer una retrospectiva y pensar que muchas cosas, la primera vez que lo viviste, eran nuevas también. Y al final estás aquí, estás en la universidad. Entonces algo hiciste bien, ¿no es cierto? Creo que eso sería algo muy importante. La flexibilidad mental es otra, ¿no es cierto? No tener estas ideas rígidas de las cosas tienen que ser así porque tienen que ser así, si no son así están mal. Esa rigidez mental normalmente trae tensión, trae que estemos no tan conformes con nosotros. Entonces, siempre ser flexible, siempre ser flexible. De esa manera va a ser mucho más fácil adaptarse. Y finalmente, creo que tener y ser muy consciente de que el cambio es un proceso y que al comienzo nada va a ser eh, fácil de lidiar. Tal vez al comienzo es difícil, tal vez al comienzo te sientes incómodo, tal vez al comienzo no te hallas, pero bueno, eso es parte del proceso y eso eventualmente se va a terminar. Creo que esas tres cosas son importantes. Gracias, Pablo. Yo tengo otra pregunta que me llegó acerca del estrés. Preguntan cómo se puede lidiar con el estrés, porque obviamente hay el estrés del tipo por deberes o por cosas de la universidad y está el otro, el estrés por cuestiones personales. Entonces la pregunta va dirigida en cómo lidiar este estrés, o sea, cómo saber dividirlo y poder manejar para tener el equilibrio. Ya, perfecta, muy buena pregunta. Yo haría otra división y diría, ¿cuál es el estrés que yo puedo hacer algo para que se quite y cuál es el estrés que está fuera de mis manos? El que está fuera de mis manos no tiene mucho sentido preocuparme, ¿cierto? Era un poco lo que hablábamos del meteorito. Pero sí está quitándome energía mental, sí me está quitando horas de sueño, sí me está quitando atención en otras actividades, pero un poco hacer esa división. Entonces, si es que es un estrés que realmente está fuera de mi control, o sea, por ejemplo, yo ya di la prueba, no sé cuánto me saquen la prueba, y ahorita está fuera de mis manos. Pues ese estrés, dejarlo ir. O sea, si no tenemos ningún control, entonces no tiene mucho sentido que nos preocupemos de eso. Así que es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Y yo entiendo eso, pero es importante que nos recordemos. Y el estrés que sí puedo hacer algo, pues la mejor manera de lidiarlo es haciéndolo. ¿De qué maneras me ha servido a mí y he visto que sirven a algunos estudiantes? No sé, hacer una lista de lo que tienes que hacer en el día. Y una vez que haces, le tachas. Anotar en el teléfono. Okay, ponerte prioridades, hacer una lista de prioridades. ¿Cuál es mi prioridad el día de hoy? El día de hoy mi prioridad es subir el deber de inglés, porque se acaba hoy, el deadline es hoy, entonces voy a hacer eso. Créeme que cuando subas del deber, el estrés se va a ir. Y no es que se va a ir un rato cuando uno evita, sino se va a ir, como dicen en inglés, for good. O sea, ya, se fue. Entonces creo que esa es una manera buena de lidiar. Primero separar cuáles son los estreses que puedo hacer algo y cuáles no. Y de ahí de los que sí puedo hacer algo, ¿qué puedo hacer hoy para reducirlo? De esa manera además vas a tener mucho más control y mucho más poder en lo que estás haciendo.
Buenísimo, Pablo. No, más bien agradecerte por el espacio, creo que ha sido súper importante y nos ha ayudado a ilustrar un tema que surgió la semana anterior, que hablábamos sobre en qué momento de la pandemia estábamos, salió el tema de la salud mental, entonces creo que es importante conectar estos dos temas y más bien reiterar lo que tú has dicho, que tenemos varias oficinas que están abiertas para apoyarles a ustedes dentro de la USFQ, tienen el decanato de estudiantes con el programa de consejería psicológica, con la Oficina de Necesidades Educativas Especiales, tenemos la Clínica de Salud Mental y también tienen las puertas del GOBE como otro de estos espacios y de otros de estos escenarios donde podamos como asistir y sentir que hay apoyo importante. Entonces, agradecerte y más bien reiterar las invitaciones siempre para hablar de salud mental y contarles a la comunidad que la próxima semana todavía estamos por confirmar cuál. Ah, sí, va a ser sobre técnicas de estudio y cómo garantizar un buen desempeño en tu semestre. Y en 2 viernes vamos a tener una clase de cocina dentro de estas acciones que estamos realizando para cambiar de actividades y, como dice Pablo, mantenernos activos y siempre tener diferentes acciones. Entonces, agradecerte, Pablo, y a Dani por haber moderado. No sé si quieren dejar algún comentario último tú, Pablo, Dani, antes de cerrar. Nada, agradecerles, muchas gracias, espero que les haya servido de algo. Como Flavio decía, nosotros estamos siempre a las órdenes, siempre gustoso de atenderles, entonces eh, todavía no nos pueden visitar a las oficinas por un tema de aforo, pero sí estamos haciendo reuniones por Zoom y bueno, para nosotros es siempre un gusto poder conversar con ustedes, así que nuestras puertas están por el momento figurativamente abiertas, eventualmente literalmente abiertas también. Pero nada, muchas gracias. Sí, Pablo, gracias. Muchas gracias a todos por conectarse y sí, recuerden que igual el gobierno estudiantil está para lo que necesite y nosotros ya estamos viniendo a la oficina. Nos pueden seguir en Instagram, que es nuestro canal más importante, o al mail, sin problema. Así que gracias Flavio, gracias Pablo y los esperamos en el siguiente Perspectivas. Que tengan un lindo día.